Gracias por sintonizarte el día de hoy a nuestro programa de En Espíritu y en Verdad. Mi nombre es Imelda Terrones y yo quiero que tú sepas el día de hoy que Jesús te ama, que Él tiene propósitos grandes para tu vida y que si tú estás escuchando esto, no es mucho por lo que yo tengo que decir, sino lo que Dios desea hablar a tu corazón por medio de su palabra. Así que el día de hoy quiero darte las gracias por estar sintonizado. Gracias por el apoyo que cada uno de ustedes nos está dando en este podcast. Lo hacemos no para ganar likes, no para ganar popularidad. Lo hacemos en obediencia a lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer, a compartir su palabra para traer esperanza, para dirigir a cada alma, a cada escuchante, a su presencia y a su palabra. Y el día de hoy, tal vez este episodio sea un poco más largo de lo usual, pero verdaderamente siento profundamente que este tema lo merece. Hoy más que nunca hay muchas personas luchando con pensamientos de injusticia, heridas que no han sanado, traiciones y momentos que simplemente no tienen explicación. El enemigo está usando estas experiencias para sembrar amargura, confusión y aún distancia entre nosotros y Dios. Pero yo creo que es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos anclar nuestra fe en la verdad de quién es Dios, un Dios justo, fiel y digno de confianza. Así que te invito a escuchar con el corazón abierto, con una mente dispuesta y con una expectativa de que Dios quiere traer luz, sanidad y dirección en medio de tus preguntas. Este mensaje no es solo enseñanza, es una invitación a ver tu historia desde la perspectiva del cielo. Y continuamos con esta cuarta parte de nuestra serie, El Dios que da vida. En los episodios anteriores hablamos de cómo Dios da vida en medio de la muerte, esperanza en medio del dolor y dirección en medio del caos. Pero hoy vamos a tocar una verdad que todos enfrentamos en algún momento. La pregunta de ¿qué hago cuando la vida no es justa? ¿Dónde está Dios cuando me duele lo que no entiendo? Y hoy hablaremos sobre el Dios que da vida, incluso cuando parece que todo está en ruinas. A veces la vida simplemente no es justa. Personas buenas sufren, gente inocente es rechazada, traicionada o herida. Tal vez tú has vivido momentos donde has dicho, esto no tiene sentido, no es justo lo que me está pasando. El dolor no avisa, la pérdida no tiene permiso, no pide permiso. Y la injusticia duele más cuando viene de personas que deberían habernos cuidado, defendido o amado. El mundo está lleno de desigualdad, corrupción, falsedad y traición. Hay heridas que no se ven, pero que se sienten todos los días. Y en medio de todo esto, es normal preguntarnos, ¿qué está pasando? O aún de alguna manera nuestro corazón quiere alcanzar a entender dónde es que Dios está cuando todo parece ser tan injusto. Pero hoy quiero recordarte algo. Aunque el mundo sea injusto, Dios no lo es. Él no es como los hombres, Él no se equivoca, no se olvida, no cierra los ojos ante tu dolor. Él es un Dios justo y aunque no siempre entendemos sus tiempos, siempre podemos confiar en su carácter. No podemos juzgar el hacer o el aparente no hacer de Dios según nuestra limitada capacidad de entender. Nuestra mente finita solo puede procesar lo que ve, lo que siente, lo que ocurre en el presente. Pero Dios no está limitado por el tiempo, no está limitado por la emoción ni la urgencia humana. Él es eterno y su sabiduría trasciende toda la lógica humana. Lo que para nosotros parece inacción, para Dios puede ser preparación. Lo que sentimos como un retraso,
puede ser su protección. Y lo que no entendemos ahora, más adelante veremos que fue parte de un plan perfecto. Por eso la fe no se basa en ver resultados inmediatos, sino es confiar en el carácter de un Dios que no puede fallar. Como nos dice la Escritura, sus caminos son más altos que los nuestros. Y eso es una verdad que nos da descanso cuando no tenemos respuestas. Y la realidad es que Dios no solo actúa con justicia, sino que Él es justicia. Y aunque los hombres fallen y las circunstancias parezcan injustas, Dios siempre hará lo correcto. Él ve más allá de lo que vemos y responde en su tiempo perfecto. Salmos 37:28 nos recuerda: Jehová ama la justicia y no desamparará a sus santos. Miramos en Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Aquí Moisés declara que Dios es una roca estable, confiable, inamovible. Aunque el mundo es inconstante, la naturaleza de Dios no cambia. Su obra es perfecta y sus caminos siempre son justos, aun cuando no entendamos todo lo que Él permite. La vida puede ser injusta, las personas te pueden fallar, pero Dios nunca actuará en tu contra con injusticia. Él es verdad, Él es rectitud y puedes confiar que en sus caminos son perfectos, aunque misteriosos tal vez, pero siempre son buenos. Isaías 30:18 nos dice: por eso el Señor los espera para tener piedad de ustedes. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios justo. Dichosos todos los que en Él esperan. Dios no solo es justo, también es paciente y compasivo. Él espera el momento correcto para intervenir con misericordia, no porque sea indiferente, sino porque ve más allá de lo que nosotros vemos. Si sientes que Dios se está tardando, no confundamos su paciencia con la falta de justicia. Él está obrando a nuestro favor con un plan perfecto. Y bendito somos cuando seguimos confiando, aunque todavía no miremos el resultado, aunque no haya un comprobante de lo que Él está haciendo, podemos confiar que Él es fiel a su palabra. Miramos en Salmos 9, 7 y 8. Pero el Señor reina por siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará las naciones con imparcialidad. Wow, este pasaje nos recuerda una verdad fundamental. Dios no nos ha dejado, y más que eso, no ha dejado el trono. Aunque vivamos en un mundo lleno de caos, de injusticia, incertidumbre, el Señor sigue reinando. Él sigue firme, Él sigue siendo un Dios eterno. Nada se escapa de su gobierno. Su trono no es simbólico, es un lugar real de autoridad donde Él ejecuta el juicio y dirige los destinos de las naciones, los destinos de cada alma. Desde su trono lleva a cabo el juicio, nos declara esta escritura. Aquí esto significa que Dios no observa pasivamente el dolor del mundo, no observa pasivamente tu dolor. Él es un juez activo, comprometido, que ve lo que nadie más ve y que responde con justicia perfecta. Esto nos da esperanza cuando los sistemas de este mundo fallan, cuando la justicia humana se corrompe o cuando sentimos que nadie defiende nuestra causa. Y luego la escritura sigue diciendo:
juzgará al mundo con justicia y gobernará con imparcialidad. Nos asegura que Dios no tiene favoritos ni se deja influenciar por el poder, por las posiciones o por la apariencia. Su justicia no cambia por emociones ni por presión social. Donde los hombres han fallado, Dios permanece justo. Y aunque su juicio no siempre llega en el momento que nosotros quisiéramos, llega en el tiempo perfecto, porque los tiempos de Dios son perfectos y llega con un propósito eterno. Tal vez hoy sientes que estás atravesando una situación injusta. Tal vez has sido herido, ignorado, malinterpretado, pero este salmo nos recuerda, Dios está en su trono y Él está a cargo. Nuestra vida no está desordenada, no está sin esperanza. Nuestro dolor no ha pasado desapercibido, no ha pasado sin ser notado por Dios. Él lo ve, Él sabe exactamente dónde tú estás y lo que estás sintiendo en este preciso momento, y Él juzgará con justicia. Así que no te desesperes. No nos desesperemos, confiemos en su carácter, confiemos que Él sigue en su trono, porque lo que Él gobierna, Él también vindica. Primera de Pedro 2:23 nos dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En este versículo habla de Jesús en su momento más vulnerable y doloroso, su pasión y su crucifixión. Fue maldecido, humillado, golpeado, traicionado y acusado injustamente. Pero su reacción no fue la esperada desde una perspectiva humana. Tal vez nosotros hubiéramos esperado que Él reaccionara de una manera diferente. Pero la Escritura dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Jesús pudo haber usado su autoridad para defenderse, pudo haber hablado juicio contra quienes lo escupieron y se burlaron de él, pero él eligió el silencio, el mismo silencio que habla más fuerte que la venganza. Y luego sigue diciendo, cuando padecía, no amenazaba. El sufrimiento de Jesús fue profundo, fue físico y emocional. Y aún así, no usó su dolor para intimidar o atacar. No buscó justicia en sus propias fuerzas. No reaccionó con odio o con palabras fuertes, sino que sigue diciendo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aquí está la clave. Jesús puso su causa, su defensa, su honor, su dolor en manos del Padre justo. No en Pilato, no en el pueblo, no en sus discípulos, sino en Dios. Este versículo nos enseña una de las lecciones más difíciles de la fe: dejar que Dios pelee por nosotros. En un mundo donde nos enseñan a responder, a defendernos, a no dejarnos, Jesús nos muestra otro camino. El camino de la entrega, de la confianza, del silencio santo que dice, Padre, tú conoces la verdad y tú harás justicia. Jesús no ignoró el dolor, pero tampoco se dejó dominar por él. Se rindió al juicio perfecto del Padre. Y esa rendición no fue debilidad, fue poder en su forma más pura. Tal vez hoy estás atravesando un momento en el que te han malinterpretado, herido o deshonrado. Tal vez hay una injusticia que clama dentro de ti para recibir una respuesta de algo. Pero este versículo nos invita a hacer lo que hizo Jesús: entregar nuestra causa al que juzga
justamente. Dios ve más allá de lo que tú puedes ver, más allá de lo que yo puedo ver. Él conoce cada detalle, cada herida, cada lágrima, cada conversación. Y cuando tú decides no reaccionar como el mundo, sino confiar como Cristo, no, o cuando tú o yo nos alineamos con una justicia mayor que la nuestra, la justicia perfecta del cielo. Romanos 12:19 nos dice, queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, porque las escrituras dicen, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. En este versículo, aquí miramos que eso forma parte de una sección donde el apóstol Pablo estaba enseñando cómo comportarse como un creyente transformado por la gracia. No está escribiendo a personas que viven cómodamente, está escribiéndole a personas que han hecho un compromiso a Dios. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos, rechazados, maltratados por causa de su fe. Y es en ese contexto que Pablo les dice algo radical. Les dice, no tomen venganza. Esta instrucción va en contra de nuestra naturaleza humana. Cuando nos hieren, nuestro primer impulso es defendernos o devolver el golpe. Pero Pablo nos dice que debemos de no tomar venganza. Nos dice que no tan solo no lo hagamos, sino que nos da el porqué. Nos dice, porque hay alguien que sí juzga con justicia. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Esto no significa que Dios sea impulsivo o emocional con los humanos. Su ira es justa, es equilibrada, es santa, es controlada y perfectamente informada. Él sabe qué pasó realmente, qué intenciones había, qué heridas fueron provocadas. Él sabrá cuándo y cómo responder. Y luego la escritura sigue diciendo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Aquí Pablo cita directamente el Antiguo Testamento en Deuteronomio 32:35, recordando que la venganza pertenece al Señor. Él tiene la autoridad que tú y yo no tenemos. Y cuando soltamos ese deseo de vengarnos, lo que estamos haciendo es entregarle a Dios el control total del resultado. Tomar venganza es como cargar un peso que nunca fuimos diseñados a llevar. Nos roba la paz, nos contamina el corazón y nos aleja del carácter de Cristo. Pero cuando decidimos soltar esa carga y dejar que Dios sea el juez, estamos caminando en una libertad. Confiar en que Dios hará justicia no significa que aprobamos lo que nos hicieron, ni que minimizamos el dolor, pero sí significa que creemos que Dios lo vio, que lo anotó y que Él sabe exactamente cómo tratar con eso de una manera que sana y no que destruye. Tal vez hoy estás cargando una herida profunda, una traición, un rechazo, una injusticia, y todo dentro de ti quiere que esa persona pague lo que hizo. Pero Dios te está llamando a confiar, a soltar, a rendir esa necesidad de venganza en el altar de su justicia. Dios no se olvida, Dios no es indiferente y Dios no falla. Él juzgará y nosotros podemos confiar y sanar en eso. No permitamos que las acciones de otra persona o las circunstancias injustas de nuestra vida nos mantengan amargados, alejados y adoloridos, haciéndonos que no podamos caminar en la verdad y en las bendiciones de Dios. Esta frase es una advertencia espiritual y al mismo tiempo una invitación a la libertad, porque lo cierto es que sí hay muchas situaciones que marcan nuestra vida, personas que nos hieren, injusticias que no tienen explicación lógica. Si no tenemos el cuidado necesario,
podemos quedarnos atrapados en ese lugar, no solo emocionalmente, pero también espiritualmente paralizados. La amargura no solo es un sentimiento, es un veneno lento que distorsiona nuestra percepción de Dios, de los demás y de nosotros mismos. El dolor no sanado se convierte en una barrera invisible entre nosotros y las promesas que Dios ha preparado. La distancia emocional se transforma en distancia espiritual cuando dejamos que los que nos hicieron aquel daño pase más que lo que Cristo ya hizo por nosotros. No se trata de negar lo que pasó, se trata de no permitir que aquello que sucedió controle quiénes somos y hacia dónde vamos, que aquello que te hicieron no controle quién eres o hacia dónde vas, porque mientras tú sigues mirando hacia atrás, recordando cada injusticia, Dios está delante de ti, llamándote a caminar hacia algo mayor. Su verdad no cambia por lo que viviste. Sus bendiciones no se cancelan por lo que perdiste, pero sí puedes quedarte fuera de ellas si decides vivir desde la herida y no desde la fe. Hoy es el día para soltar eso, no porque lo que pasó esté bien, sino porque no podemos cargar eso hacia donde Dios quiere llevarnos. Dios tiene un camino de restauración, de sanidad y propósito, y Él desea liberarnos de esa prisión y que no vivamos atrapados en ella. Aprender a confiar en Dios es esencial si realmente queremos ver su justicia manifestarse en nuestra vida. Muchas veces en nuestro deseo de obtener respuestas, defenderemos o buscamos entender el por qué tomamos la justicia en nuestras propias manos. Pero la verdadera fe es elegir creer en el carácter de Dios más que en nuestras emociones o en nuestras reacciones inmediatas. Es rendir el derecho de tener la última palabra y entregárselo a aquel que lo ve todo y lo juzga con perfección. Porque lo que a nuestros ojos puede parecer una tragedia, un rechazo o una injusticia sin sentido, puede ser en realidad la puerta que Dios está usando para obrar una bendición mayor de la que podríamos imaginar. Confiar en Dios es soltar el deseo de controlar el resultado y abrazar la certeza de que Él es justo, de que Él es bueno, de que Él es fiel, incluso cuando no lo entendemos o cuando no lo sentimos. Este tipo de confianza, una que descansa en la justicia y la soberanía de Dios, aun en medio de la incertidumbre, no nace de la noche a la mañana. Solo se desarrolla cuando decidimos vivir con una perspectiva eterna, cuando dejamos de mirar únicamente lo que está frente a nosotros y comenzamos a fijar nuestros ojos en lo invisible, en lo eterno. Esta confianza crece en la intimidad cuando pasamos tiempo con Él, cuando no solo hablamos, sino que aprendemos a escuchar su voz, a reconocer su dirección y a sentir el calor de su presencia en lo más profundo de nuestra alma. Y sobre todo cuando su palabra deja de ser una opción más y se convierte en la voz suprema, en la autoridad suprema y final en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestros pensamientos. Allí en ese lugar de entrega es donde nacen corazones que confían, que esperan y que caminan con la certeza de que Dios nunca deja de ser justo, aunque todo lo demás parezca estar fuera de lugar. La injusticia duele y muchas veces parece que no hay respuesta, que nadie ve, que nada cambia. Pero cuando decidimos confiar en el Dios justo, no solo con palabras, sino con esa entrega profunda, algo comienza a transformarse dentro de nosotros. El dolor ya no nos define, la herida ya no guía nuestras decisiones, la sed de venganza se rinde ante el trono de aquel que juzga
justamente. Hoy quiero recordarte, Dios sigue siendo justo, incluso cuando el mundo no lo es. No permitas que la amargura robe tu propósito, ni que el dolor te impida caminar en las promesas que Dios preparó para ti. Puede que su justicia no sea lo que tú pensaste o no llegue como tú creíste que debería de llegar, pero es importante recordar que siempre llegará con un propósito eterno. Así que mi invitación es que soltemos, que confiemos y que sigamos caminando, porque cuando ponemos nuestra causa en las manos correctas, en las manos de Dios, lo que parecía el final puede convertirse en el inicio de tu mayor restauración. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que Dios es justo. Si estás en un proceso de sanidad, no camines solo. Sigue buscando al Señor, sumérgete en su palabra y rodéate de personas que te ayuden a avanzar. Nos vemos en el próximo episodio de En Espíritu y en Verdad, donde seguimos aprendiendo a vivir conectados al corazón de Dios. Recuerda que Él te ama y que Él va delante de ti, que si tú lo permites, Él puede hacer una obra maestra de tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde.